Declaro que no recuerdo día de mi vida en el que no haya existido un cuento narrado, leído, recordado, escrito o inventado sobre la marcha al ritmo de las palabras que lo crean y las necesidades del oyente. Es verdad, me divierte, me apasiona, me absorbe, me hace comprender tantas cosas. Escribir un cuento es como estar extraviada en la magia e intentar salir. Creo que aún los cuentos de desesperanza se encuentran en la vereda de la magia. Josefina Zamora, a modo de explicación, en La mirada infinita. Han pasado varias décadas para que se empiece a valorar y reconocer la obra de Josefina Zamora Lloret. La autora que presentamos en el día de hoy forma parte de una época en que ser mujer y escritora significaba ir a contracorriente de la sociedad. Nacida en 1920, Zamora tejió a lo largo de toda su vida una contundente obra de relatos que dio lugar a la única y tardía publicación de La mirada infinita, que vería la luz en el año 1994. Sin embargo, la escasa difusión de su obra ha hecho que el reconocimiento de esta sea tardío. En los últimos años se ha elaborado un monográfico sobre Zamora en la revista Cuadernos del Ateneo y se ha reeditado su obra, ampliándola con una treintena de relatos que permanecían inéditos. Es cierto que no existen estudios críticos sobre la autora, no hay mucha bibliografía sobre ella, y uno de los factores que explican esto puede ser que solo llegó a publicar en vida un único libro de relatos, La mirada infinita, en 1994. Pero yo creo que hay más factores que han influido en la invisibilidad de la autora. No podemos olvidar que estaba casada con Ventura d'Oreste, que fue un escritor muy conocido, y Ventura d'Oreste sí participaba mucho más en la vida cultural de la época. Participaba en revistas, en tertulias, en reuniones con diferentes intelectuales, mientras que Josefina Zamora estaba más en un segundo plano. También tenía que desempeñar el rol de esposa y madre, que era el predominante en la época, y por lo tanto estas obligaciones seguramente le quitaban tiempo para poder participar más en esa vida social, en esa vida pública y ganar visibilidad. Mi abuelo era del Partido Socialista, estaba muy comprometido con el Partido Socialista y era telegrafista. Y luego cuando la revolución de Asturias de 1934, él firmó un escrito pidiendo la amnistía para los presos. Y como era funcionario, entonces lo desterraron a Canarias. Junto lo trasladaron, le hicieron un traslado forzoso a Canarias. Aunque él siempre se había movido mucho por la península, siempre había estado traslado y eso. Pero el motivo por el cual vino a Canarias fue ese, el traslado forzoso. Entonces, claro, ellos vinieron sobre el 35. Mi madre tendría 15 años, ella era la tercera. Ella era la tercera de 7 hermanos. Tiene una trayectoria, sobre todo cuando era jovencita, que estudiaba en el instituto, etcétera, de escribir algunos artículos, cuentos, etcétera. Y después en mi casa, cuando ya nosotros éramos mayores, retomó de nuevo la escritura. Me acuerdo que se compró hasta un manual para aprender a escribir a máquina y estaba haciendo sus prácticas y después ya terminó escribiendo los borradores y todo a máquina. Lo que pasa que entonces no se atrevía a lanzarse, como es natural, fuera de casa. El hogar es una pieza clave en su literatura, pero el hogar no es observado como un espacio para la felicidad completa de una familia o como un espacio para la ternura. Por el contrario, en ocasiones el espacio doméstico es un lugar que atrapa a las protagonistas, que las asfixia. Es como si la casa quisiera engullir a los personajes femeninos. Y ya digo que los personajes femeninos siempre están esperando. La espera es una de las características que cumplen casi todos los personajes femeninos, están esperando, y la soledad. Son personajes que se sienten profundamente solos en su hogar. Mi madre empezó a escribir en su juventud y estaba relacionada con los círculos intelectuales de Las Palmas. Estaba con mi padre, que es un premio
de literatura de Canarias, y en aquel tiempo mi padre ya tenía una intensa actividad literaria de publicaciones, y ahí en esos círculos fue donde conoció a mi madre, junto con otros escritores y pintores de aquella época. Mi madre estaba relacionada y hizo algunas publicaciones, pero después de casarse dejó de publicar, aunque ella siempre fue una gran lectora. Era una persona que escribía, que leía muchísimo. Porque en realidad ella era eso, una gran lectora, entonces te leía tanto a Ramón de Valle Inclán. Me acuerdo de encontrar entre los libros La pipa de Kif, que es de Ramón de Valle Inclán, La gente de Rusia, los autores franceses, ingleses, La generación del 27, Borges, etc. Leía de todo, ¿sabes? Así, pero que no tenía uno de cabecera. Y luego ella comenzó a escribir cuando mi padre estaba en el hospital. Mi padre pasó mucho tiempo en el hospital, enfermo de un cáncer, y mi madre lo pasó, todo ese tiempo lo pasó con él en el hospital, durmiendo allí. Salía como una vez al mes, a la semana. Y entonces allí de pie, en el baño de la habitación del hospital, empezó a escribir muchísimo. Y continuó escribiendo luego. Y le dio a conocer sus cuentos a Mari Carmen, a mí no, y entonces a Mari Carmen, mi esposa, a su nuera. Y entonces Mari Carmen me llamó la atención sobre los cuentos de mi madre. Dice, mira, tienes que leer los cuentos de tu madre porque son muy buenos, porque son impresionantes. Entonces yo los leí y me quedé maravillado. Yo creo que Josefina Zamora nos brinda la oportunidad no solo de estudiar a las autoras que sí escribieron durante el siglo XX en Canarias y con una gran calidad, como es su caso, sino que también nos da la oportunidad de fijarnos más en el género narrativo del relato corto. Porque cuando hablamos sobre la narrativa insular del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, nos viene a la cabeza el boom de los años 70, nombres de grandes novelistas y de grandes novelas, pero quizá no nos viene a la cabeza tantos títulos de libros de relatos. Digamos que así como las autoras ocupan un papel secundario, también el género narrativo del relato breve ocupa un papel secundario, y es una buena oportunidad para fijarnos más en este género. Aunque ella era amiga de muchos escritores canarios, precisamente por la amistad de mi padre, como Carlos Pinto, o Rafaela dos Arena, Arturo Mascanti, pero la amistad con ellos era a través de mi padre. Luego, cuando falleció mi padre, pues se quedó aislada de ellos, excepto con Carlos Pinto, ¿no?, que tenía una relación estrecha con Carlos Pinto Grotti. Pero como estaba así aislada, pues no se atrevió a pedirle a nadie que le hiciera un prólogo o una presentación del libro. La obra de Josefina Zamora es muy reivindicativa. A veces esa reivindicación es más explícita y otras veces es más sutil. Pero en líneas generales es bastante evidente que los personajes femeninos no ocupan el mismo lugar que los personajes masculinos. Los personajes masculinos de su narrativa son personajes que hablan, que se expresan, que protagonizan las conversaciones familiares, que hablan sobre sus proyectos, que salen, que viajan, mientras que los personajes femeninos son personajes que están siempre en el espacio doméstico, que están callados, que no tienen voz y que además esperan, en una espera que, como dice Josefina Zamora, a veces es insoportable, y en una soledad que cada vez se espesa más. Son personajes femeninos que sufren y que ocupan un espacio fundamentalmente doméstico. Tiene que ver con que hacía unos años ya que había muerto mi padre y ella seguramente se sentía más suelta, y por eso se atreve, buscando editor en el gobierno de Canarias, gracias a mi hermano Andrés, para que le pudieran publicar sus escritos.
pero claro, ella antes no se había atrevido y lo consideraba, por lo menos al principio, como casi una labor doméstica, porque mi madre era muy trabajadora y además nos daba de comer siempre contándonos cuentos, unos inventados y otros pues los populares de siempre, claro. Y eso influyó también en ella, la timidez, el no atreverse, hasta que por fin tomó esa decisión. Es cierto que el cuerpo, los miembros del cuerpo, es uno de los aspectos que vertebran la literatura de Josefina Zamora. Sus obras están llenas de simbolismo, pero además estos símbolos no tienen siempre el mismo valor. Por ejemplo, el caso de los ojos, que es tan importante. Si nos fijamos en un relato como, por ejemplo, La espera, en este relato se habla mucho sobre las miradas acusadoras, las miradas que nos escudriñan, las miradas de los otros, es decir, la mirada de la sociedad que repercute en lo que hacemos y lo condiciona. Sin embargo, por ejemplo, en La mirada infinita, que es el relato que da título al libro, los ojos tienen un papel importante porque a través de los ojos se aspira a conseguir la inmortalidad. Hay un personaje masculino que cuando fallezca se supone que sus ojos van a ser, vamos a decir así, insertados en otra persona y cuando esa persona fallezca serán insertados en otra persona. Personalmente me llaman muchísimo la atención dos características de su manera de escribir, de su estilo. En primer lugar, Josefina Zamora es una autora que mezcla constantemente lo cotidiano, escenas cotidianas de la vida normal, de la vida familiar, con algún aspecto perturbador o algún aspecto insólito. Por ejemplo, si nos fijamos en el relato titulado El portazo, nos sitúa en una casa en la que constantemente hay crujidos muy violentos y además todas las personas que han ido falleciendo en esa casa, todas las personas de la familia que han fallecido, han dejado un olor muy característico en un determinado rincón de la casa. Entonces siempre juega con lo cotidiano y lo insólito, lo perturbador, lo inquietante, algo sorprendente que llama mucho la atención del lector. La segunda característica que me llama la atención es el uso de la sinestesia. Ella constantemente mezcla la percepción de los diferentes sentidos. Por ejemplo, en Los brazos de Irene se dice que la voz de Irene es una voz más hecha para el tacto que para el oído. En las manos del director de orquesta se habla de una caricia sonora. Siempre mezcla lo olfativo con lo visual, lo auditivo con lo táctil, etc. Tenía que haber atravesado la pandemia, con lo cual yo creo que sería mucho más rebelde, sobre todo cuando ha visto que se han matado demasiadas mujeres en sus casas o han sufrido grandes maltratos. Entonces tendría que haber sido, supongo yo, como mucho más rebelde en sus escritos. Yo me imagino a una Josefina Zamora hoy en día que, para empezar, habría podido ejercer su profesión de periodista. Me la imagino como una mujer con mucha más libertad, con su forma de ser, su personalidad, sus ganas de crear, de participar en la vida pública, trabajando con las palabras en el día a día de su profesión y también escribiendo y publicando muchos más libros. Es como me la imagino. Sí creo que seguiría escribiendo de una manera relativamente similar, en el sentido de que seguiría denunciando las diferencias entre los hombres y las mujeres, las diferencias sociales que hay, las injusticias sociales que hay, la desigualdad entre hombres y mujeres. Eso sí creo que ella hoy en día lo seguiría reivindicando y reflejando en sus obras.